Buenos días con todos, mi nombre es Ariana Milena Hernández y voy a presentarles un ejercicio del tema de deformación torsional del curso de resistencia de materiales. El ejercicio dice, el eje de acero de A36 con un diámetro de 20 milímetros está sometido a los pares de torsión mostrados en la figura. Determine el ángulo de giro del extremo B. Utilice el valor G igual a 75 gigapascales para el módulo de rigidez del acero. Entonces lo que nos pide el ejercicio es el ángulo de giro del extremo B. Entonces el ángulo de giro de B, para poder hallar este ángulo de giro tenemos que primero hallar el ángulo de giro de BC, el ángulo de giro de CD y por último el ángulo de giro de DA. Y todos estos hay que sumarlos. Entonces, primero vamos a determinar cuál es la fórmula del ángulo de giro. Esta fórmula viene a ser el ángulo de giro es igual a T por L entre J por G. T son los pares de torsión, L es la longitud, J es el momento polar de inercia, G va a ser el módulo de rigidez del acero. Entonces vamos a primero calcular cuáles son nuestros pares de torsión para cada una de las secciones, de BC, de CD y de DA. Entonces para esto primero vamos a hacer acá un corte en BC. Si hacemos un corte, nosotros vemos que acá el primero está girando en este sentido. Entonces nuestro par de torsión va a girar en sentido contrario, ya que debe haber un equilibrio y debe ser igual a esta misma fuerza de 80 newton por metro. Entonces va a girar en el sentido contrario y va a ser de 80 newton por metro. Luego hacemos otro corte acá en la sección de CD. Y vemos que acá está girando en este sentido y en C está girando en el sentido contrario. Entonces, para que haya un equilibrio hay que ver cuál es mayor, 80 o 20. Entonces, como 80 es mayor, nosotros tenemos que poner el par de torsión girando en este sentido del menor. Entonces, una vez que ponemos en ese sentido, nuestro par de torsión va a ser igual a la resta de 80 menos 20, que sería 60 newton por metro. Ya que si nosotros vamos a sumar los que están en la misma dirección, o sea, si sumamos 60 con 20, nos va a dar los 80 newton por metro de este B. Por último, hacemos acá un corte en DA y vemos que acá el primero y el tercero están girando en el mismo sentido. Entonces vamos a sumar los que giran en el mismo sentido. O sea, sumamos 80 y sumamos 30. O sea, nos va a dar 110 newton por metro. Y vemos que este en C solo vale 20. Entonces, para que estén en equilibrio, nuestro par de torsión en DA va a estar en la misma dirección que este de acá en C. Y va a ser la resta de estos 80 más 30 que nos salía 110 menos 20, estos 20. Entonces va a valer 90 newton por metro. Luego nos vamos a ubicar en este lado del observador para poder poner los signos. Si nos ubicamos en este lado, mirando así, vemos que acá este par de torsión de BC está girando en sentido horario, por eso tiene el signo negativo acá adelante. Por una convención de signos, todos los que estén girando en sentido antihorario van a ser positivos y los que giren en sentido horario van a ser negativos, pero esto es siempre viendo desde acá, desde el observador. Entonces, pasando a este par de torsión en CD, vemos que gira en el mismo sentido, en sentido horario, y va a ser también negativo. Por último, este también gira en el mismo sentido, en sentido horario, y va a ser igual negativo. Una vez que ya tenemos los pares de torsión de cada una de las secciones, vamos a pasar a determinar cuál va a ser, cómo vamos a hallar el momento polar de inercia. El momento polar de inercia tiene dos fórmulas. La primera para un eje de sección circular sólida y la segunda para un eje de sección circular hueca. En este problema en específico,
Como vemos, el eje va a ser de sección circular sólida, por eso que vamos a emplear la siguiente fórmula. J, que es momento polar de inercia, va a ser igual a pi por c a la cuarta entre 2. C va a ser el radio. Acá vemos que nos da un diámetro de 20 milímetros. Entonces, el radio va a ser la mitad, de 10 milímetros. Ahora sí, podemos pasar a reemplazar J en, en esta ecuación de acá. Como vemos, lo que va a variar va a ser el par de torsión, ya que en cada sección va a ser diferente, y el L, que es la longitud, también va a ser diferente en cada sección. Entonces podemos pasar a factorizar lo que es J, ya que J no va a cambiar, porque en toda la sección del eje va a tener el mismo diámetro. Entonces va a ser la misma fórmula. Y podemos también factorizar el G, que es el módulo de rigidez. Como todo el eje es de acero, entonces tampoco va a cambiar. Entonces, factorizamos esto y nos va a quedar el par de torsión por cada longitud. Reemplazando con nuestros datos, tenemos acá el par de torsión en BC, que nos salía menos 80 por la longitud, que este 800 milímetros lo hemos pasado a metros, por lo que hemos puesto 0,8, más el par de torsión en CD, que era de menos 60, por la longitud, que va a ser de 0,6 metros, más el par de torsión en DA, que es menos 90, por la longitud, que va a ser 0,2 metros, entre J por G. J, vamos a poner acá pi medios por el radio, que en este caso dijimos que era de 10 milímetros, pero ese milímetros también lo vamos a transformar en metros, o sea que va a ser de milímetros a metros 10 a la menos 3, pero todo elevado a la cuarta. Por G, que va a ser 75 gigapascales, 75 por giga es 10 a la 9. Entonces, resolviendo todo esto, nos va a salir que el ángulo de giro de, del extremo B va a ser de menos 0,10 radianes. No olvidemos que el ángulo de giro siempre va a estar en radianes. Entonces, con esto, por fin tenemos lo que nos pedía el problema. Gracias.